vamos al tema de hoy, que son las lealtades, y le vamos a dar una mirada desde constelaciones, lealtades y vínculos también, porque esto es algo que nos condiciona muchísimo más de lo que somos conscientes, muchísimo más de lo que pensamos, porque a fin de cuentas somos seres sociales, creemos en una familia, crecemos en una familia, aprendemos a relacionarnos con el mundo, con el entorno, precisamente a partir de cómo nos hemos vinculado dentro de casa. Y además hay, digamos, como dos temas que son importantes y que son un poco como la base de por qué existen las lealtades. Me voy a enfocar en las familiares, pero esto es algo que se puede trasladar perfectamente a cualquier vínculo, a cualquier relación y a cualquier entorno, a cualquier sistema en el que nos movamos. Por un lado tenemos el tema de la pertenencia, necesitamos pertenecer. Como os comenté también cuando hablamos de las órdenes del amor, una de las órdenes es la pertenencia, necesito pertenecer a un sistema. Pertenecemos al sistema familiar, quieran los familiares o no, porque nacemos en ese seno, en ese entorno. Cuando alguien siente la expulsión del sistema, que hemos hablado de los excluidos, es una exclusión moral, es decir, tú has hecho tal cosa, no eres digno. Uy, qué bien, gracias. Hoy hablando de pertenencia y pone unirse a mi club de fans. Qué propia, Silvia, muchas gracias. Dice, no perteneces al sistema o ya no te queremos en esta familia porque has hecho esto y es muy feo y es muy horrible y a partir de ahora te vamos a excluir de todas nuestras conversaciones y pensamientos. Ya no te juntas con nosotros y nos vamos a asegurar de que las próximas generaciones no sepan ni que existes. No os preocupéis, ese excluido volverá. Se manifestará en alguna constelación y buscará, digamos, al descendiente más apropiado para que lo reconozca, le dé su lugar y demás. Los excluidos siempre vuelven. Pero por mucho, digamos, que se hiciese hasta un pacto de vamos a excluir a esta persona del sistema y nunca más, la expulsión, la exclusión es moral, pero no es real. Porque esa persona nació en el sistema, ocupa un lugar, es hija de alguien, nieto de alguien, posiblemente padre o madre de alguien, hermano. Entonces, por mucho que yo quiera borrarla con tipes de mi árbol genealógico, es que por encima de mí está la vida y por encima de mí está el sistema familiar, con lo cual la exclusión es simbólica, en realidad. Entonces, por un lado, tenemos la idea de la pertenencia, la necesidad de pertenecer, por eso nos vinculamos y muchas veces adquirimos o heredamos lealtades. Y por otro lado tenemos el tema de la identidad, porque a mí el quién soy muchas veces se me define por soy esta persona que soy hija, amiga, hermana o prima de. Una cosa que yo, por ejemplo, suelo decir mucho en los círculos de mujeres cuando abrimos, que nos presentamos, es decir, soy Lorena en este caso. Pero si, por ejemplo, fuéramos 25 personas en un círculo y hubieran 15 Lorenas, yo no voy a decir, yo soy Lorena la que ha abierto el círculo, yo soy Lorena la de los directos. Ahí ya estoy de alguna manera dándole un plus a definir quién soy para que me identifiquéis. Cuando en realidad debería bastar con que yo os diga solamente soy Lorena. Porque yo soy Lorena, pero es que las otras 14 Lorenas que hay también por ahí, pues también son Lorena. Y está bien. Entonces, el tema de la identidad y el tema de la pertenencia son puntos muy sensibles para definir quiénes somos y con quiénes nos relacionamos. Y por eso afectan tanto al tema de las lealtades. Entonces, las lealtades, ¿qué son? Son una serie de creencias, de expectativas y de sentimientos que lo que hacen es ligarnos unos a otros. Normalmente estamos hablando de relaciones profundas, relaciones internas, y que además nos van a condicionar con respecto a cómo vemos la vida y cómo decidimos unas cosas u otras. Una lealtad nos puede hacer tomar una decisión de la que no estamos de acuerdo o nos puede hacer renunciar a cosas que para nosotros son importantes e incluso puede llevarnos a no decidir. Os pongo un ejemplo súper chorra que además me pasó a mí el martes y cuando me di cuenta dije... ¿qué estás haciendo? Está diciendo todo el mundo menos tú. Yo soy la 7, la séptima Puri en tu familia. Qué interesante. Ahí seguramente haya un tema de lealtad y de reconocimiento a las Puris anteriores. Eso es interesante, Blanqui. El martes me voy a hacer las uñas.
Y además siempre me pasa lo mismo, que voy con la idea clara de lo que quiero y después me da como cierto respeto, no sé por qué me pasa con ellas, cuando voy a hacer otros tratamientos, otras cosas, no me pasa, pero voy y dudo, ¿estará bien lo que estoy eligiendo? Y a ver, que tampoco es que yo elija cosas muy estrambóticas, ¿estará bien? Entonces entro como en ese momento de duda. El otro día son 3 chicas, había una de las chicas haciéndome las uñas, le di la idea y dudaba entre 2, es verdad que dudaba entre 2. Me dio una idea y me propuso algo que no me terminó de llamar la atención. Pero ella me dijo, como tú tienes siempre las uñas largas, a ti también te pasa. Ahí tenemos algo entonces, Luna. Me dijo, como tú tienes las uñas largas, me vendría bien para hacer un diseño en 3D y no sé qué más, y tener fotos para redes sociales. Y a mí lo que me mostró no me terminó de llegar, pero dije, confía en el proceso. Muchas veces con esto en particular he dicho, confía en el proceso, y después salgo pensando, ¿para qué he confiado en el proceso? Tendría que haber elegido yo. Y a mí cuando voy siempre dudo. Algo hay ahí. Algo tenemos entonces. Entonces me hizo una propuesta. Yo tenía la idea de un color medio blanco, lo que fuera. Y dije, mira, no sé. Vamos, lo que tú digas. Y me dijo, azul, malva. Le dije, malva. Al final fueron malva. Venga, malva. En esto se levanta porque vino no sé quién, tenía que hacer no sé cuánto. Y se pone otra a arreglarme las uñas, que tiene un gusto muy, muy delicado. A mí me gustan mucho las sugerencias que me hace. Total, que le comenté por encima, me ha comentado Pepita, tu compañera, tal y cual, y me dice, bueno, sí, pero también podrías hacerte tal, que a ti te quedan siempre muy bien, esto y lo otro. Y me cambió, el diseño se parecía, pero me lo cambió. Venga, vale, le dije sí, y en mi foro interno deseé que la otra que se había ido primero, que me hizo la sugerencia que no me gustaba, tardase más en volver. El caso es que cuando volvió la primera, que era la que me estaba haciendo las uñas, la otra ya me había puesto una capa de pintura. Entonces dijo, al final has cambiado el color. Y siguió y me dijo, no te puedo hacer lo del 3D porque has puesto color para la próxima. Y sentí alivio. Y cuando salí de ahí pensé, ¿y en qué momento? ¿Por qué me afecta? O sea, ¿por qué me dejo influir en que estas 2 personas que me están haciendo un servicio que yo estoy pagando, que tampoco me están obligando a punta de pistola, que me han preguntado, ¿qué te quieres hacer?, decidan por mí? ¿Por qué necesitaba estar bien o quedar bien con ellas? A fin de cuentas tengo una buena relación con estas chicas. Y obviamente ahí hay un tema como de lealtad, de voy a seguirles un poco la corriente para que no se enfaden. Algo tengo que por ahí, que por cierto lo tengo que investigar, porque me sentí tan idiota y tan ridícula cuando salí de ahí, pero dije, mira, aquí hay un tema importante que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, con las lealtades. Hola Maticuto, ¿qué tal? A Luna, a ti también te pasa con la ropa y después tienes que volver a por ello, fíjate. Son ese tipo de cosas que a lo mejor inconscientemente uno piensa, por ejemplo en este caso, ¿no? O que a lo mejor a vosotras os resuena. ¿A quién no le podría gustar lo que me voy a hacer? Podría ser una lectura. Porque yo algunas veces he salido de hacerme las uñas, mi madre me las ha visto, mi madre es un poquito crítica, aquí a la que no nos oye, y a veces me dice, este diseño tal, te quedaba mejor el otro. Entonces a lo mejor podría ser que yo pienso, si yo me hago esto aquí, a mi madre no le va a gustar. Por deciros algo, que no lo sé si van por ahí los tiros. Ahí tenemos una lealtad. Porque estoy haciendo o dejando de hacer cosas en función de lo que otra persona a la que yo le debo algún tipo de lealtad, de lo que sea, me puede influir. Que a lo mejor después resulta que mi madre no me dice nada. Pero está ese miedo inconsciente a voy a disgustar a alguien. Por otro lado también, cuando uno no tiene la capacidad plena de tomar decisiones, suele ser porque inconscientemente hay una lealtad con alguien. Si yo decido por mí misma sin consultar o sin escuchar la opinión de esta persona o sin que esta persona me diga lo que debería hacer, le estoy faltando al respeto. Y entramos en culpas y en todas estas cosas. Os leo un poquito. ¿Te pasa igual? Pues alguna lealtad tenemos por ahí, porque a lo mejor es posible que también una necesite como esa aprobación. Y luego, por ejemplo, que también lo iremos viendo a lo largo de la charlita, las heridas que vimos la semana pasada, no la anterior, no la semana pasada, las heridas del niño interior también tienen mucho que decir aquí sobre cómo nos, digamos, vinculamos y cómo adquirimos lealtades. Sí, es inseguridad, es un tipo de inseguridad, a fin de cuentas, sí. Entonces, ¿qué tipo de lealtades nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar la lealtad ligada a una deuda. Una deuda quizás no solo económica, sino también emocional. Vamos a suponer que
de pequeñita, me lo voy a inventar, mi madre es la típica que siempre cuenta cómo se sacrificó por sacar adelante a su familia, cómo dejó de comprarse cosas para que sus hijos tuvieran todo. Bueno, es la típica madre que siempre está contando todo lo que le costó sacar adelante a su familia. Pues a lo mejor cuando yo soy adulta, puede ser que mi madre me lo pida o no, ahí ya no voy a entrar, me hago cargo de cosas de más con respecto a mi madre, porque siento la necesidad de devolverle. Ahí se genera una lealtad también. Entonces, como tengo que compensar a mi madre por haberse quedado sin vida propia para sacarme a mí adelante, ahora yo se lo trato como de devolver. Dice Silvi, me acabas de desbloquear una duda que yo siempre decía, sí, pero muchas veces era no. Qué interesante. Me alegro mucho. Esto es como ser testigo en una constelación la que no hablan directamente sobre tu tema y que a ti se te desbloquee algo. Me alegro mucho. Mi madre siempre pasa apenas por todo. Entonces no sé si será por tu madre a lo mejor, o es alguien que a ti te afecta un poco más, o precisamente es para, ya si pasa, no descontentarla. No sé cómo te llega en tu caso, Luna. Luego también tenemos el tema del parentesco, que muchas veces soportamos o hacemos cosas que no queremos porque es el tema de la familia. Os pongo un ejemplo. En una parte de mi familia hay mucha tendencia a quedar bien. Entonces no se pueden ni ver, no se aguantan, no se soportan, se ponen verdes por detrás, pero a las bodas, bautizos, comuniones y demás fiestas religiosas van todos con su mejor cara y compiten a ver quién hace el mejor regalo. Es que es la familia, y con la familia hay que cumplir. Ahora sí, no te aguanto, no te quiero volver a ver, pero nos ponemos la careta de buen familiar y lo hacemos. Ahí hay una lealtad, por cierto, también en este caso en particular, bastante tóxica, porque por delante de mí, de mi bienestar, está la familia y el hecho de quedar bien delante de la familia. La familia es lo más importante, la familia es lo que tenemos, la familia es la que nos sostiene, pero no me hablo con el 90% de esa familia. No se entiende. Pues no lo sé, Luni. ¿Qué será? Disculpadme. Vale, ¿qué más tenemos? Luego tenemos también el tema de la alianza. En este caso nos solemos encontrar con un miembro que suele adquirir un rol como de líder en algún aspecto y que se crea como una lealtad con ese personaje. Por ejemplo, vamos a suponer que en mi familia hubo un pintor. Bueno, un pintor no, que está mi hermana. Bueno, si hubo alguien que fue célebre, por lo que fuera, un alcalde, alguien que fue como muy, muy célebre, y a los que todos los descendientes le deben lealtad y reconocimiento, y no se puede hablar mal de ese pariente porque fue el célebre alcalde del pueblo, de lo que sea. Hay como una figura que hay que cuidarla, que hay que perseverarla, que a fin de cuentas también podría ser una figura que dé honor o prestigio a esa familia, y que se ocultan, por ejemplo, sus trapos sucios, porque esa figura digamos es como muy grandilocuente. Entonces vamos a imaginar que con el tiempo pues empiezan a salir trapos sucios, por deciros algo, ¿no? De esa figura, empiezan a salir trapos sucios de esa figura. Aquí también nos encontramos con algo que es como carne de lealtades, que son los secretos familiares. Entonces, cuando hay secretos, hay como un pacto de silencio, ahí también se genera una lealtad. Esta información no tiene que salir a la luz. Cuando, por ejemplo, se produce un abuso intrafamiliar y la familia pacta, verbal o no verbal, sino a lo mejor inconscientemente, no volver a hablar del tema, ahí se genera una lealtad, porque estamos todos unidos manteniendo, digamos, la premisa de no revelar ese secreto. En el momento en el que alguien denuncia de manera pública ese secreto, rompe, digamos, esa lealtad. Entonces aquí, por ejemplo, pues corre el riesgo de exclusión, pero es que también corre el riesgo de ser liberado de ese secreto. Yo soy la oveja negra, soy alérgicamente familiares varios. Bueno, pues es la ovejita alérgica
pues está bien. En el momento en el que para ti suponga un problema o hay algo a lo mejor que tengas ahí que resolver, por ejemplo, no lo sé, pero voy a inventar Blanca porque no lo sé, que si a ti se te manifieste una herida de rechazo, que muchas veces también es me alejo, me retiro, porque se me manifiesta la herida de rechazo, pero también está el que dice, no, es que hay que ir porque esto es la familia, o sea, no me hablo con la mitad, pero es que si es el cumpleaños de la tía, hay que ir, aunque no nos hablemos con la tía, y hay que hacerle un buen regalo, pero porque es la tía, aunque sea una bruja del Averno, es la tía. Ahí a lo mejor se manifiesta una herida de abandono. Entonces, depende también de desde dónde miremos o sintamos esa lealtad, vamos a ver qué heridas y qué máscaras estamos manifestando con respecto a esa lealtad que se está manifestando. Ojo, que las lealtades son importantes. A fin de cuentas también forman parte de nuestros códigos morales y muchas veces estas lealtades que son heredadas, las familias tienen sus códigos, tienen sus normas y tienen como su forma de proceder. Yo me estoy refiriendo sobre todo a esas lealtades que me incomodan, a esas que no me gustan, a esas que no me hacen sentir bien, a esas con las que no resueno y que siento que me están privando de mi libertad. Esas son las jodiditas que hay que revisar. Vale, pausita para el agua con misterio y mientras tanto os leo, me contáis qué tal, si todo bien, me ponéis un dedito, una caquita, un corazoncito, lo que queráis. Tachi. Todo bien, interesante, me alegro que así sea. Fijaros que soltar una lealtad no es algo fácil, porque las lealtades tienen como diferentes capas. La que vemos, de la que somos conscientes, la que podemos empezar a liberar con pequeñas acciones conscientes, pero luego está como la atadura que está interna. Y esa normalmente se revela una vez que primero se van quitando las capas de arriba y después cuando se hace una mirada como más profunda al respecto. Desde hace años que me hicieron sentir que sobraban esos eventos, así que yo me alejé. Bueno, hubo quizás de alguna manera como un sentimiento de exclusión por tu parte. Y si para ti ese retirarte fue sano y sigue siendo sano, entonces también está bien. Yo hace años que dejé de asistir a cualquier evento familiar. Es que también estamos en un punto en el que hay que cuidarse en ese sentido. Yo estuve muchos años retirada también por lealtad a mi padre, que tenía ahí un tema con unas hermanas. Hace unos años retomé el contacto ya como adulta con mi hermana. Desde las adultas dijimos no, queremos ir, queremos retomar. Por cuestiones de tiempo, de trabajo también, yo tuve más disponibilidad que mi hermana para retomar ciertas relaciones. Y el último evento en el que estuve hace un par de años, de una boda de un primo mío con el que tengo muy buena relación, yo ahí también hice, digamos, cruz y raya con ciertos miembros de la familia con los que yo no había tenido conflicto directo. Sí que habían tenido gente de mi entorno mucho conflicto. Muchos me decían, hombre, si pudiéramos la evitábamos, pero como es la tía, pues hay que invitarla, hay que incluirla. Estamos un poco con lo mismo, ¿no? Estas lealtades de como es la tía, nos falta el respeto a todos, nos insulta, pero como es la tía hay que invitarla y hay que incluirla. Entonces yo me metí en la boca del lobo porque yo quería descubrir por mí misma, sin las influencias de los demás, cómo era eso de tóxico, de peligroso. Y bueno, me encontré con una situación muy tóxica y muy dañina a nivel moral, a nivel emocional, en temas de exclusión, un perfil narcisista perverso, además, muy jodido. Entonces yo misma decidí retirarme y decir no, se acabó. Y está bien que vosotros tengáis esa lealtad forzada. Yo no la voy a tener. Hice esfuerzos también por acercarme a una parte de mi familia con la que yo tenía buena relación, pero que se retiraron y me mostraron mucha indiferencia. Entonces, si digamos es unilateral el esfuerzo, aquí hay que plantearse, ¿qué hago? ¿Sigo haciéndole caso a mi herida de abandono para que esta gente me haga caso? ¿O me llevo todo ese amor que les quiero dar y ojalá me descubran, me conozcan y me den ese espacio? Me lo llevo para mí y que les den por saco.
pues opté por esa segunda opción. Entonces me vine un poco más ligera de peso, a pesar de que me inflé de comer en la boda, me vine más ligera de peso porque durante el trayecto de vuelta vine haciendo esa catarsis y diciendo tú sí, tú sí, tú sí y vosotros no. Y ya está. Es mejor alejarse. En algunas ocasiones sí, es mejor alejarse. Y desde la distancia y desde tus herramientas propias, hacer los trabajos de sanación pertinentes. Yo he constelado parte de estas historias, no los he implicado a ellos personalmente, me ha servido a mí para colocarme y con eso es suficiente. Yo hace años hice cruz y raya con parte de la familia y ya no me dan ni frío ni calor. Pues a lo mejor es donde tienen que estar para que tú estés bien, Marti. Y está bien. Yo a veces me pregunto, ¿esto por qué pasa? Esto llegó a la conclusión de que cada persona tiene un rol. Sí, desde luego que sí. Y todos nos comunicamos desde la herida. Todos nos comunicamos desde nuestras pupitas, desde nuestra máscara. Y entonces, que para mí o para vosotras, esas personas de la familia no hayan sido lo que uno esperaba, lo que uno sentía, lo que uno hubiera deseado, pues mira, no me voy a meter en si los hace buenos o malos, porque eso ya es una percepción como muy personal. Es muy fácil deciros, no son malos, están haciendo lo mejor que pueden, pero es cierto que yo con ciertos miembros de mi familia digo, no, es que es perverso, es que es narcisista, es que es tóxico. Entonces, bueno, es su historia, es lo que le ha tocado, como muy bien nos ha dicho Luna, es su rol, y mi rol está en retirarme y cuidarme, porque antes de ser tu sobrina, de ser tu nieta o de ser tú lo que sea, soy persona. Y eso se lo dije a una prima mía que es jovencita, que me estaba hablando precisamente de esta tía. Le dije, ¿sabes qué ocurre? Le dije que tú, antes que sobrina, antes que prima mía, tú eres persona. Y eso está por delante. Y es lo que hay. Mi alejamiento total dice... Ah, no, antes que Silvi tengo a Blanqui. Ahora te leo, Silvi. Yo me he buscado un gato. Con eso no hay roce de algún arañazo. Sí, son los mejores compañeros. Y los perritos. Silvi, era así. Mi alejamiento total vino en la comunión de mi hijo. Me hicieron un feo muy grande y ahí se acabó. Claro, te tocaron algo que es sagrado también. Lo entiendo. ¿Se paran? ¿Se os paran las demás chicas? Porque si se para entramos y volvemos a salir. A Silvi no, a ti no, Luni. Vale, si se os para, ya sabéis, me lo decís. Perfecto, Blanqui. Me lo decís y salimos y volvemos a entrar y no pasa absolutamente nada. En el mismo sitio, en el mismo lugar, solo que unos segunditos después. Vale, gracias por avisarnos, Luni. Vale. Luego también otro tema que es interesante con el tema de las lealtades, se ve mucho en la pareja. Sobre todo, dónde colocamos a la pareja, cómo proyectamos y cuándo nos toca elegir. Quien más, quien menos ha vivido la situación iba a decir bombero, pero no, es que los bomberos no nos harían eso. El cucaracho, el periquito, lo que sea que mete a la madre por medio de la relación. Lo típico de sí, pero mamá primero, sí, pero mi madre ha dicho que el domingo se va a comer a casa y tú tienes ganas el domingo pues de estar en pijama con los pelos tiesos todo el día, esperar a las 8 de la tarde a tu tarot bomberil y no ir a comer a casa de la suegra, por poneros un ejemplo. Ahí también tenemos el tema de las lealtades, ¿no? Porque cuando uno se hace adulto, viva solo, viva mal acompañado, siga viviendo con su familia de origen, cuando uno se hace adulto, se convierte en su propia familia actual. Yo soy mi familia actual, yo no tengo hijos, no tengo pareja, tengo un perro y un gato, yo soy mi familia actual. Mi familia de origen son mis padres y mi hermana, pero tienen su lugar y la familia actual siempre prevalece por delante de la familia de origen. Entonces, si yo ahora tengo una pareja algo en plan en serio, a ver qué pasa, estamos bien, estamos juntos, mi pareja es mi familia actual. Entonces yo no puedo anteponer a mi familia de origen con respecto a mi pareja. Me refiero a situaciones importantes. Hola Jenny, guapa, bienvenida, ponte cómoda. Me refiero a situaciones importantes en ese sentido de si tengo que tomar una decisión, si tengo que elegir, si tengo que darle un lugar a alguien, se lo voy a dar a mi familia actual, que van a ser mi pareja, mis hijos, mi perro, mi gato, la gente que yo decida que esté que forme parte, ¿no?, de esos vínculos. Pero muchas veces nos encontramos con la persona que, por ejemplo, mete demasiado a sus padres o a su familia de origen
en su familia actual. Y entonces ahí también se descolocan los elementos de ese sistema. Se descoloca también las personas que forman parte. Entonces, ¿dónde está tu lealtad? ¿En tu familia actual, la que tú estás generando, o en la familia de origen? Ese tipo de vínculos, pues obviamente, pues son tóxicos. Entonces, cuando alguien os traiga el próximo bombero, que un bombero ya os digo que no lo va a hacer, pero vamos a suponer que es bombero falso, que no se terminó de sacar la oposición, o que es el bombero enclenque, ¿vale? O sea, ya está, el menos bombero de todos, os traiga, digamos, ese tipo de situaciones, vais a ver ahí dónde está su lealtad. Posiblemente también, por ejemplo, nos encontremos con, en este caso vamos a suponer que nos toca con una pareja, el típico que busca una madre. Porque a fin de cuentas, ahí está su lealtad y ahí está también su identidad. Yo soy el hijo de mamá, entonces busco una madre que sea una mini mamá. No sé si os ha pasado alguna vez o que hayáis conocido a alguien que su pareja, su mujer y su madre se parecen. No sé si os ha pasado alguna vez, que dices que es como una mini yo de esa señora. Ahí estamos viendo súper claras cuáles son sus lealtades. El princeso. El típico hijo de mamá, sí, horrible, sí, la verdad es que sí. Los amamonados estos, sí, la verdad es que sí, horrible, estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué tipo de preguntas me podría yo hacer para empezar a trabajar mis lealtades? Ya os digo que lo de las lealtades es una cosa que necesita su tiempo, porque la lealtad es como que tiene capas, entonces va sacando diferentes capas. Y también es interesante que descubramos que cuando trabajamos con lealtades suele salir a colación actitudes infantiles, actitudes de mi niña, porque las lealtades y la forma de vincularnos se aprende de niño. Entonces, a partir de lo que yo aprendí de niño, de niña, empiezo a vincularme y a crear lealtades con el entorno. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas me podría yo hacer para empezar a trabajar mis lealtades e incluso para empezar a identificarlas? ¿Por qué no? Y antes de meterme con las preguntas, aquello que vimos de los 5 pasos para liberarnos de las ataduras familiares, para sanar el sistema, también lo podéis trabajar con estas lealtades. Tengo una lealtad y empiezo a trabajarla y empiezo a ver de dónde me viene haciendo los 5 pasos. O sea, es decir, que puedes trabajar como muchísimas cosas, ¿no? con ese contenido. La lealtad nos va a hacer sentirnos atados a la familia. Entonces por ahí podemos empezar. ¿Qué me está haciendo en este momento sentirme atada a mi familia? Puede ser que tú lances la pregunta general o puede ser que tú tengas un tema concreto. ¿Qué me está atando en este momento? Y ojo, cuando uso la palabra atar es que me molesta. No quiero tener este vínculo. Porque, por ejemplo, a lo mejor tú te puedes llevar muy bien con tu hermana o con tu madre o con quien sea y tú dices, es que no me molesta. No me siento atada, estoy cómoda, estoy bien. Pero en el momento en el que hay una atadura, que hay una obligación, que hay algo que para ti supone un sacrificio, que hay algo que para ti supone una sobrecarga y que tú dices inconscientemente, aunque suene muy feo, ojalá esto se rompiera, porque de verdad que ya me tiene muy harta, hay esas que... O compromiso, efectivamente, Luna, muy bien traído, o compromiso. ¿Qué hay ahí? ¿Sabes qué es lo que a mí me tiene atado a mi familia? También es importante, por ejemplo, pensar si hay temas que no puedes hablarlos con ellos, con tus familiares. Incluso también, mirad, con personas que no son de la familia. Por ejemplo, yo no me siento libre de decirle a la de las uñas con total libertad lo que quiero hacerme, por deciros un ejemplo. ¿Por qué no nos atrevemos a decir a las claras o a hablar con sinceridad sobre lo que nos pasa? Porque a lo mejor si yo le digo a mamá, le digo a papá, le digo a mi abuela, le digo a quien sea que yo quiero A, la voy a decepcionar porque ella esperaba que yo hiciera B. Entonces, por amor, por lealtad, por no ofenderla, por respeto, por lo que queráis, no se lo digo. Me callo y voy por detrás a mi manera tratando de hacer B sin que se entere. Por ejemplo, ese tipo de cosas también nos hablarían de lealtades. A fin de cuentas, la lealtad quita libertad, quita poder de decisión, quita capacidad de acción. ¿Y si no hace cosas? ¿A qué te refieres, Luni, con y si no hace cosas? Cuéntanos. Vale.
También aquí, por ejemplo, es interesante, y creo que Blanqui nos lo ha traído también, cuando tu forma, si no hacen cosas, aceptan, como que no aceptan cosas que tú haces, ¿te refieres a eso, Luna? Porque sí, sería por ahí también. Luego tenemos también, por ejemplo, el tema de si tu forma de sentir o de resonar con ciertos temas es contradictoria con cómo lo ven ellos. Si, por ejemplo, todos defienden un poco lo mismo y tú vas un poquito como por libre. Aquí hay una cosa que también es interesante, que aquí, por ejemplo, lo vemos con... no sé si os ha pasado. Dicen que cuando te miras al espejo y ves a tu madre, en vez de verte tú, es que te estás haciendo mayor. Y muchas veces la gente dice con pesar, uy, me parezco a mi madre, la quiero mucho, pero cada vez me parezco más a mi madre. Hay como una situación, digamos, en la que nos podemos situar en dos polaridades. O nos parecemos mucho a nuestra madre, o hacemos todo lo posible para no parecernos a ella. Pero en cualquiera de las dos posiciones, esa eres tú, fíjate, Mati. En cualquiera de las dos posiciones estamos todo el tiempo mirando a mamá. Porque si soy una mini mamá y soy un calco de mi madre, bueno, pues ahí tenemos la super lealtad donde la tenemos, ¿no? Mamá, continúa tu historia para que tú no te mueras. Y como yo me llame igual que mi madre ya, ahí tocamos la campanita. Cuando yo me esfuerzo sobremanera para no parecerme a ella, la estoy tomando como referencia de lo que no quiero ser. Entonces no dejo de mirarla en ningún momento, por una o por otra. En ninguna de las dos polaridades me estoy mirando yo. Con lo cual, las dos polaridades, que a fin de cuentas son lo mismo, están mirando a la persona a la que le tengo lealtad. Pero mi forma de reacción es por imitación o por rebelión. Yo no quiero ser como mi madre, ni yo. Hay cositas interesantes con el tema de mamá. El tema de mamá, cuando se pone uno a constelarlo, tiene tela. Es muy liberador, pero tiene tela. ¿Qué más tenemos por aquí? Algún tema, valor, argumento, historia que se repita en la familia. Y aquí vuelvo a traer el tema de los excluidos y de los secretos. Cuando a lo mejor hay algo que se venga repitiendo, algo que se diga como por inercia. Lo típico, por ejemplo, en mi familia somos todos de esta corriente política porque ha sido siempre así. Mi padre ha sido afiliado al partido de tal, mi abuelo también, y así sucesivamente. Ahí también podría haber una lealtad. ¿Cómo va a salir en una familia, me lo voy a inventar, republicana, anarquista, de izquierdas? ¿Alguien cómo va a reconocer que es de derechas dentro de ese entorno? ¿A cuánta gente está decepcionando? Sobre todo si, por ejemplo, ese es un tema importante. En una familia súper religiosa, ¿quién va a ser el guapo que va a declarar en la mesa familiar que es ateo, que no cree? Hay como mucha revelación también ahí. Entonces, muchas veces por lealtad también adquirimos formas de pensar, formas de creer y formas de sentir. A ti te pasa igual, fíjate. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La lealtad es algo parecido a una soga. Es algo como que nos aprisiona, porque a fin de cuentas, como os he dicho, nos quita libertad, nos quita capacidad de movernos, de decidir, y nos quita identidad. Nos da una identidad que, digamos, se caracteriza porque nos dice algo de nosotros desde fuera, pero nos quita identidad como esencia, como os decía antes. Yo soy Lorena, la hija de fulanita y la nieta de perenganita. Estoy de alguna manera mostrando la lealtad al sistema, pero qué bien, Lorena. Yo también tengo una madre y una abuela. ¿Qué más me puedes contar de ti? Que no tenga nada que ver con ellas. ¿Qué me puedes contar de ti? Háblame de ti. A veces pasa, por ejemplo, en la consulta que le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Y te empieza a contar, pues mira, no muy bien, porque mi marido el otro día tal, el niño en el colegio tal y cual, y te empiezan a contar todas las historias familiares. Y la pregunta que uno le devuelve después de estar escuchando toda esa historia de cómo está es, vale, ¿y tú cómo estás? Háblame de ti, no me hables de ti a través de los demás, que es como estamos acostumbrados a hablar de nosotros a través de los demás, porque no se nos ha enseñado el tema de la identidad, de lo importante que es hablar desde uno, desde la individualidad, y nos lo han enfocado
que también hay, obviamente, como que eso es de narcisista, como que eso es egocéntrico. Entonces, claro, también está el tema de la lealtad. Yo tendré que hablarte también de la gente de mi entorno, porque está feo que yo me tire una hora con mi terapeuta hablando solo de mí, cuando es que esta gente también forma parte de mi vida. Claro, pero es tu espacio, ¿no? Es tu espacio personal, a fin de cuentas. Las lealtades también mal aspectadas son herramientas de manipulación, porque seguramente os pueda resonar a alguien algún perfil, por ejemplo, de, voy a cambiar, siempre digo madre, voy a cambiar a padre, porque tengamos variedad, de padre narcisista, por ejemplo, ¿no? El típico padre a lo mejor pues un poco inalcanzable, el típico padre ausente, que los hijos se desviven porque lo vean. El típico, por ejemplo, padre o la típica madre que pone a los hijos a competir, que va a verte a tu casa y te dice, ay, pues tu hermana me ofrece un café cada vez que entro. Es que tu hermana tiene la casa que tal y tú no la tienes así, pero es que cuando va a casa de tu hermana le habla de ti. Es que Lorena tiene no sé cuánto y tú no lo tienes, y está creando por un lado competencia, y además lo que recibes de esa persona es frases destructivas, negativas, nunca te ponen en valor, porque lo que están creando por un lado es que tú tengas la autoestima chatita, precisamente para que no tengas la capacidad o la fuerza de levantarte y plantarle cara, y por otro lado están generando competencia con las hermanas, en este caso los hermanos, para ver quién gana el aprecio o el favor de papá, de mamá, de esa persona, quién gana, digamos, el aplauso. Entonces, en este caso, la lealtad es bastante tóxica y tiene ese matiz como manipulador, porque entonces ya ahí sí que te olvidas de ti completamente, y lo que vas a hacer es enfocarte en agradar al otro, en mirar al otro, que a fin de cuentas es lo que buscaría, por ejemplo, un perfil narcisista. Crear una lealtad, crear alianzas de lealtad donde el narcisista sea la persona a la que se ve. Si yo me dedico a mirar al narcisista, obviamente no me voy a mirar a mí, porque pongo a esa persona por delante. Y el narcisista además es una persona que no es que no te vea, porque no te ve, pero lo que hace es utilizarte para verte, para verse a través de cómo lo miras tú. Eres como un espejo en el que se refleja y se mira. Entonces, si yo estoy con un narcisista, jamás me voy a sentir vista por él, y entonces lo que voy a hacer es sujetarle el espejo. Mientras yo le sujete el espejo al narcisista y esté pendiente de que el narcisista se vea bien, yo no me veo. Entonces también aquí hay otra pregunta que os puedo lanzar: la lealtad hacia mí misma, ¿dónde está? Cuando me ocupo mucho de las lealtades que he generado con los demás, las lealtades que tengo que generar conmigo misma de una manera sana, no existen, se van. Vale. Hasta aquí. ¿Qué tal? Contadme. ¿Todo bien? No se ha cortado más ni nada por el estilo, ¿verdad? Me alegro, chicas. Gracias, Silvi. Me alegro mucho. Preguntitas, alguna cosita, ya sabéis que tenéis el espacio disponible para todo eso. Me alegro, Mati. También existe la lealtad a nuestros comportamientos tóxicos, nuestros comportamientos como un poco más oscuros. Muchas veces todo bien, por eso creo que un día decidí alejarme de todo y de todos. Bueno, te elegiste tú. Te elegiste tú y te salvaste, Blanca. Hiciste bien. La lealtad hacia uno mismo
Pasa, por supuesto, por ponerse en primer lugar, por cuidarse, por darse un buen sitio, pero muchas veces también pasa por seguir abrazando la sombra, porque la sombra me da identidad. Entonces, mi lealtad no está necesariamente con la sanación, porque cuando yo abrazo la sombra y me siento bien porque me da identidad, gracias Silvi, me da identidad, pues me la quedo. Sobre todo, por ejemplo, con personas que tienen a lo mejor un perfil un poco más víctima, porque obviamente hay una herida de abandono resonando fuerte ahí detrás, y si por ejemplo les ofreces constelarse o les ofreces un trabajo terapéutico o lo que sea, no lo van a tomar, porque me vas a quitar este elemento que a mí me da identidad. Entonces ahí por ejemplo estaríamos hablando de una lealtad propia mal aspectada. Entonces las lealtades también es interesante verse las que generamos con nosotros mismos. Me he perdido algo de Martí. Dando vueltas a la cabeza. Yo a mi abuelo paterno no lo conocí y ni me gusta que me hablen de él. Bueno, claro, y nos podemos encontrar con, no sé si quizás lo puedes ver tú con algún tipo de lealtad. También puede ser un tema de una herida. Que por eso no te gusta que te hablen de él. Capaz que te toca alguna herida también. Habría que conocer como el contexto, ¿no? De cómo fue que no lo conociste, cómo fue. Pero es interesante. Sobre todo, yo me quedo, por ejemplo, con este tipo de cosas cuando en una conversación, en un tema concreto, en una charla, a ti te viene esta información, es porque hay algo que está resonando con respecto a lo que estamos hablando. Y eso es como importante, porque por algo las memorias, digamos, se activan y aparecen justo en ese momento. Sanar la herida, sí, eso es importante. Ya sabéis que las heridas se sanan no desde el ya no la tengo más, sino dándoles un lugar y aceptándolas. Igual que el tema de las creencias. Las creencias hay algunas que sí, que se sanan, se liberan, se colocan en un buen sitio, pero hay otras con las que tenemos que aprender a convivir. Y aprender a convivir con ellas también es una forma de aceptarlas, de darles un lugar y de ser como conscientes, porque vamos a detectar rápidamente cuándo saltan. Cuándo salta la creencia, cuándo salta la herida, cuándo salta, porque a fin de cuentas las heridas, las creencias, los patrones, las lealtades nos están cuidando, o eso creen ellas, ¿no? Nos están protegiendo, nos están limitando, y eso también es importante. Y hablando de límites también, los límites son una herramienta interesante para empezar a romper o a delimitar esas lealtades. Ya sabéis que siempre os digo que los límites tienen como una doble lectura. Los límites, digamos, como que se ponen hacia afuera y me los tengo que poner yo también. Una pregunta, dice Silvi. Si constelas cosas a ver contigo, ¿se puede dar que se sanen las lealtades? ¿Me puedes especificar un poco la pregunta, Silvi? Porque creo que te he entendido, pero no estoy segura. Si me la puedes concretar un poquito más, te lo agradezco. Mientras termino de hablar de aquí del tema de los límites. Los límites se ponen siempre en doble sentido. Los pongo al otro, pero también me los pongo yo. Y aquí hay que ser muy consecuente y muy firme y generar una lealtad sana, consciente, con el límite que yo he generado, que yo he puesto. Porque si yo no soy fiel a mí, no soy fiel a ese límite que yo me he puesto, no soy fiel a mí misma, no sirve de nada, digamos, poner ese límite. Efectivamente, saber poner límites, Luna, efectivamente. Uno de los riesgos también que una persona no podré sanar mis heridas. Si no se ponen límites es complicado. Uno de los riesgos que se pueden correr, uno de los miedos que se corren cuando uno empieza a trabajar sanar las lealtades, es el tema del aislamiento y de la vergüenza. A ver, me quedo aquí, ¿vale? Yo constelo algo mío, a raíz de constelar eso, ¿se puede sanar la lealtad que yo tenga? Sí, desde luego que sí. Porque, bueno, tú has constelado, o sea, tú sabes cómo se vive en el momento en el que tú dices en una constelación, en lo que sea, no sé, tú las tienes más frescas que yo, tus constelaciones, Silvia. Esto no lo continúo, lo dejo contigo.
gracias por haber seguido en mi vida, pero ahora sigo yo. Cuando has dicho cosas de esto se queda aquí, ya no sigo mirándote, ahora me miro yo, ahí estás rompiendo lealtades. Así que en parte las constelaciones sanan porque se rompen lealtades, que son, digamos, negativos y que son, digamos, eso, pues que nos atan. ¿Cómo pones límites a una persona controladora? En primer lugar, los límites te los pones tú porque ves en qué puntos esa persona con lo que hace a ti te afecta y entonces empiezas a poner esos límites que tú digas hasta aquí, vas poniendo como tus red flags. Y si por lo que sea eso es incontrolable y no se puede sostener, te retiras, te vas. Nada, gracias a ti. Vergüenza y aislamiento son dos conceptos que pueden aparecer cuando yo empiezo a poner mis límites y cuando empiezo a sanar mis lealtades. Vergüenza porque a lo mejor lo típico de, me lo voy a inventar, ¿vale? Yo quiero cuidar a mi madre, no me llevo con mi madre, no la aguanto, no la soporto y me he visto en esa obligación pues porque soy la hija que está disponible, porque mi hermana, mi hermano está donde sea, no, da igual. Si yo, por ejemplo, digo no puedo más con esta situación, hay una excesiva carga por mi parte en ese sentido, en este caso yo decido cambiar esa lealtad hacia mi madre, esa lealtad de parentesco de la que hablábamos, decido cambiarlo y me lo llevo para mí. A lo mejor está la vocecita de no estás haciendo lo correcto, no te estás portando bien con tu madre, con lo que tu madre ha hecho por ti. Vuelvo otra vez a esa madre que no hace más que recriminarme, que se sacrificó y que se quedó sin vida por mí. Está el tema de la vergüenza también, de que soy una vergüenza para esta familia, para este sistema. No estoy cuidando de mi madre cuando mi madre me dio la vida. Son como, digamos, manifestaciones que podemos vivir en este tipo de situaciones. Luego también es importante cuando uno empieza a trabajar el poner los límites, que lo acompañe con autocompasión y autocuidado, porque empezar a ponerte en tu sitio y no, digamos, y dejar de respetar esos límites nos va a conectar mucho con sentimientos de culpa, nos puede despertar ansiedad, nos puede despertar tristeza crónica, nos puede despertar rabia, nos puede despertar una serie de emociones y de sentimientos que nos van a desbordar. Y entonces lo que vamos a hacer es compaginar ese trabajo con autocuidado y con autocompasión y con mimos. Y también, como siempre os digo, menos es más. Es mejor hacer un poquito que meterte el tute y tratar de salvarlo o arreglarlo todo. Es mejor hacer un poquito. En esas bases estoy ahora mismo. Bueno, pues entonces vamos a seguir por ahí, de seguir haciendo como ese trabajo de autocuidado. Porque es un trabajo delicado. Estás desaprendiendo algo que seguramente lo heredaste, lo viviste de pequeña, incluso muchas de esas lealtades se generan en el vientre materno. Estás de alguna manera rompiendo con una forma de ser que, con la que te identificas, pero que realmente no tiene que ver contigo. Y muchas veces, sobre todo cuando son heredadas, cuando son transgeneracionales, estás absorbiendo, digamos, lealtades, historias que no te resuenan, que no son tuyas. Yo en mi caso, dice Blanca, mi madre siempre decía cuando no le hacía caso que en la vida solo su madre la quería. Fíjate cómo te está condicionando esa frase. Nadie te va a querer, solo te voy a querer yo. Entonces a quien tienes que ser fiel es a mí. De alguna manera ya te está marcando, ya te está condicionando precisamente para que no sepas recibir o no te sientas merecedora o digna de recibir el amor de otros, porque solo me va a querer mamá. Entonces, si solo me va a querer mamá, ¿con qué cara, con qué rostro la abandono? Que a lo mejor abandonarla no es decir, mamá, no te quiero volver a ver. A lo mejor abandonarla es que esta tarde voy a cenar o a tomarme un café con unas amigas y no voy a ir a verte. Pero ya ahí, con ese patrón de lealtad, ¿cómo te vas a ir tú? ¿Con qué cara te vas a ir tú a tomarte un café con tus amigas y a hablar de bomberos cuando
tienes a tu pobre madre, que es la única que te quiere, sola y esperándote. Además, que cuando estés también con tus amigas, aparte de estar la culpa, ya estás con el ojo crítico, porque estás con un grupo de personas que mamá, que es la que me dio la vida, que sabe más de la vida que yo, ya me ha dicho que estas no te quieren y la única que te quiere soy yo. Así que fíjate cómo condiciona, marcando como patrones. Sí, efectivamente, Luna. En mi caso, los mayores de la casa los tienen que cuidar las hijas, fíjate. Eso también es un patrón. En este caso tenemos hijos bastones. Los hijos bastones son los que nacen para cuidar a sus padres. Yo tenía una clienta que era niña bastón, además así como muy descarado, que me contaba que su padre, cuando se levantaba del sofá o de lo que fuera, que se apoyaba en el hombro de ella, que ella era una niña, le decía: tú vas a ser el bastón de mi vejez. 50 años, casada, sin hijos, sin pareja, porque era el bastón de la vejez de los padres. Es duro también, sí. Ese patrón lo tiene mi padre, todo el tiempo es él y ahí yo digo cuando pueda y como pueda. Claro, tú estás ahí rompiendo un patrón, eligiéndote tú, y claro, es lidiar con la doble cara. Me estoy poniendo en mi sitio, me estoy eligiendo yo, pero hay que lidiar también con los sentimientos que puedan salir en algún momento de culpa o de irresponsabilidad, de vergüenza, de pesar con él. Me siento bien, me siento liberada, me estoy eligiendo. Entonces es compaginar todo eso, ¿no? Para que pueda salir adelante, porque si no, la lealtad tiene muchísima fuerza. El patrón ese tira y tiene mucha fuerza y tiene mucha experiencia y además nos conoce muy bien y conoce nuestros puntos débiles. Ella se refería a mi abuela y a mí me hizo sentar distancia, fíjate, Blanca. También ahí está la lealtad a mamá. ¿Cómo me voy a acercar yo a mi abuela? Sí, tengo que serle fiel a mamá. Así me siento yo. Es complicado, pero voy con fuerza. Sí, claro que es complicado, pero es lo que estábamos hablando, Silvi, que es poco a poco, haciendo ese proceso de sanación, ese proceso de cuidado y permitiéndote también, permitiéndote hacer algún tipo de ejercicio, de trabajo terapéutico, de lo que sea, para empezar a salir de ahí. En mi caso, mi madre es la que me quiere de bastón. Debe ser duro a la vez. Sí es duro, sí es duro. Por eso siempre yo digo que los trabajitos de sanación, lo suyo es ir poco a poco, siempre menos es más, pero ir de alguna manera haciendo como ese cuidadito regular. Eso es importante, ir haciendo ese trabajito y ese cuidadito regular. Bueno, pues, ¿qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedo decir? No sé si durante este ratito se os han movido, se han removido lealtades que tengáis. Si eres consciente, a ver, no todos somos conscientes de todas las lealtades que tenemos, nos volveríamos locos, pero sí por lo menos se os han removido, se os han venido imágenes, se os han venido personas, más o menos por lo que habéis ido compartiendo. Sí, he visto, ¿no?, que han venido familiares y que han venido pues momentos, situaciones. Y para sanar a alguien que no quiere soltar a su pareja y le hace daño, claro, en este caso Luna es ese alguien quien tiene que trabajarlo. Es decir, si yo por ejemplo tengo una pareja tóxica y no la quiero soltar, soy yo la que tengo que trabajarlo, soy yo la que tengo que tomar la decisión de trabajarlo, y la gente de afuera pues no puede hacer nada. Entonces en ese tipo de casos, hasta que la persona no tome la decisión de salir de ahí, pues no se puede hacer nada. También es cierto, y esto es como muy complicado, ¿no?, porque una cosa es, muchas veces de afuera se ve lo que está pasando en las situaciones, en este caso no sé exactamente cómo es, pero muchas veces cuando la situación está como desde dentro, se ven muchas lealtades que hay compartidas en ese tipo de casos, y entonces a lo mejor esa persona no puede soltar esa relación porque está alimentando lealtades, creencias o necesidades, o es la herida propia la que está hablando. Entonces en ese tipo de casos, hasta que la persona no tome la decisión, no se puede hacer nada.
Para mi madre, dice Llovizna, mis hermanas son perfectas y si ellas dicen no a algo, la bronca es para mí. Fíjate. Y claro, tú en esta posición, digamos, hacia dónde ha ido, por ejemplo, tu lealtad. No me refiero a la consciente que ahora me digas desde la adulta, yo soy leal y soy fiel a mí y demás, sino en ese tipo de situaciones, cuando eras, por ejemplo, pequeña y pasaba esta situación, ¿cómo crees que esa niña, a quién era leal esa niña? ¿Qué hacía esa niña para compensar, resarcir, arreglar a esa situación que ella había creado? Porque claro, una adulta es la que puede decir, a ver, la culpa no era mía, pero la niña se lo traga. La niña sí asume esa culpa, porque si mamá en este caso me lo dice, pues mamá tendrá razón. Me hizo pensar mucho en muchas personas, unas para bien y algunas no tanto. Normal, Martí, es normal. Remueve mucho. A mí me ha removido mucho también estos días que he estado preparando esta charlita. Se me ha removido mucho, mucho. Y me ha venido además gente también concreta. Llevo unos días acordándome de una persona que en su momento también yo me alejé de esa persona por una lealtad. Algo que no tenía que ver conmigo. Me metieron por medio, pero no tenía que ver conmigo. Y creo que lo que se me movió fue el tema del abandono. Y fue curioso porque es una de las heridas que yo tengo. Mi herida es el rechazo, pero el abandono la tengo también bastante presente. Y me llamó la atención porque me hizo clic esta mañana precisamente, porque se me movió la herida de abandono, pero no me abandonó esa persona. Siento que la abandoné yo. Entonces, bueno, es interesante como simplemente poniéndole palabras a algo que está ahí, que es muy típico, que es como muy natural, de repente empiezan a cada uno, ¿no?, a ponerse las piezas del puzzle como en su sitio. Lo que quise decir es que mi madre sentía que mi abuela era la única que la quería. Ah, vale, Blanqui, ahora entiendo. O sea, tu madre decía que su madre era la única que la quería y que tú no la querías. Claro, y eso como lo recoge una niña, aparte de fatal, aparte de conectarse con el no me siento válida, y posiblemente, como los hijos quieren ver felices a sus padres, hacen cosas por verlos felices. Entonces, no sé, se me ocurre, no sé si hubo un sobreesfuerzo por tu parte para que mamá estuviera bien, cómo se vive eso, ¿no? Porque a fin de cuentas me tengo que ganar la lealtad a mamá, y por amor a mamá, cuando decimos por amor a ti, también hay una lealtad. Hice esto que no me gustaba por amor a ti. ¿Qué hizo esa niña, no?, para tratar de solventar esa situación? Claro, pero te alejaste de adulto, te alejaste la niña, o se alejó la niña. ¿Cómo lo vivió la niña? Porque la adulta, sí, entiendo que la adulta se aleje. Me estoy dando cuenta de que yo, por ser hija y la mayor, me hice cargo de mi casa y hermanos. Fíjate qué interesante. Me sentía con tanta pena y pensaba el para qué nací, y dolor lo sacaba llorando a solas. Claro, ¿para qué nací? Herida de rechazo. Herida de rechazo, claro. La niña se alejó pues porque le vino grande la situación. Entonces, si fue la niña, es que le vino grande la situación. Yo no puedo hacer nada con esto. Herida de rechazo también. Y posiblemente, no sé cómo te resuena, de humillación. Podría haber también ahí. Me está costando mucho soltar eso. Quizás haya que costarlo maticuto. Claro, fijaros que cuando empezamos a analizar cómo nos afectan las... ¿cómo se llama esto? Estas lealtades, como os comentaba al principio, salen manifestaciones infantiles. Sale la niña. ¿Cómo se siente la niña? Porque es la parte más tierna, la parte más vulnerable. Siempre estaba en casa de los vecinos con 14 me fui a trabajar. Claro, tuviste que hacerte adulta muy rápido. O sea, lo que es la infancia no la viviste. Interesante. Me siento abandonada por mis hermanos. Quizás un reajuste familiar. Quizás te vendría bien, Mati. Bueno, el tema toca, pero creo que también nos da como esa libertad, ¿no? Si soy consciente de mis lealtades, soy consciente de las que quiero cambiar,
de las que acepto y de las que no me siento preparada para tocar, eso ya también a mí me da bastante presencia también y bastante poder de decisión y bastante conciencia. Por eso siempre os digo que el autoconocimiento en estos casos es sumamente valioso. Cuanto más me conozca, cuanto más sepa cómo me vinculo y desde dónde me vinculo, cómo genero y adopto lealtades, más seguridad voy a tener sobre cómo me muevo con el entorno y cómo se relacionan los demás conmigo. Me alegro mucho, Mati, que te esté viniendo bien. Me alegro mucho, mucho. Me alegro mucho. Así que siempre, por eso os invito mucho al tema del autoconocimiento. Porque el autoconocimiento nos da poder. El autoconocimiento es empoderamiento. El autoconocimiento nos implica ese amor propio y nos da esa fuerza, esa autoestima que nos hace falta. A pesar de que muchas veces nos vamos a topar con heridas, como está siendo el caso en el día de hoy. A pesar de eso, el autoconocimiento es una toma de poder personal muy importante. Así que siempre compaginamos el tema de la sanación, abrir la cajita de Pandora y seguir trabajando como en ese empoderamiento personal. Loli, me has mandado un saludo, pero no puedo mandar regalos, me jalero la tarjeta. ¡Ay! No te preocupes, no, tampoco estoy aquí recibiendo regalos, los agradezco mucho, pero no te preocupes. Bienvenida y ponte cómoda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ti, Loli. Bien. Bien. Vale, para terminar más o menos, es un tema fuerte, sí. Es un tema fuerte, sí. Supongo que por eso soy un animal solitario, me acepto y no me gusta la competitividad. Fíjate que si la niña tuvo que competir, si la niña se plantea, si tengo que competir con mi abuela, porque mi madre me ha dicho que la quiere es su madre y yo no, la abuela es la grandiosa y la pequeña, voy a salir perdiendo. Entonces me retiro y no entro a competir, porque es que tengo las de perder. Entonces aprendo a estar en soledad. Entonces entiendo, Blanca, que seas un animal solitario. Es que a fin de cuentas es que es un mecanismo de defensa, hay que sobrevivir. El instinto real que tenemos todos los seres humanos es el instinto de supervivencia. Y vamos a hacer lo que sea por sobrevivir. ¿Ves desde dónde te pones? Sí, efectivamente. ¿Ves desde dónde te pones cuáles son tus máscaras y qué es lo que quieres conseguir? Cuando aceptamos lealtades. Por ejemplo, una lealtad que es muy típica. ¿Habéis tenido amigos de estos que hacen causa común con todo? A mí no me cae bien Juanita del Monte. Y se lo cuento a mi amiga Pepita. Y mi amiga Pepita me dice, mira, yo no la conozco mucho, pero es verdad, a mí tampoco me cae bien. Y hace causa común contigo. Ahí se genera una lealtad también, que por cierto no es sana. Esa lealtad es tóxica, porque no necesitamos amigos que nos sigan la corriente ni que hagan causa común. Necesitamos amigos que sean objetivos, que vean la situación de fuera y que nos puedan decir, pues mira, si Lorena tienes razón, Juanita del Monte es asquerosa, o que te diga, ten en cuenta qué tal, mira esto o mira lo otro. O que no nos diga nada, que nos respete, que no se meta, salvo que yo le diga, a ver, amiga, dame tu opinión. Entonces ya se la damos. Ahí también se generan lealtades. Entonces cuando nos enfadamos porque nuestros amigos no hacen causa común con nosotros, ahí también puede haber una sensación de traición, una herida de traición, una herida de abandono, que ya sabéis que van bastante como a la par, ¿no? Porque de alguna manera la lealtad en ese sentido nos refuerza mucho. Nos refuerza mucho nuestros vínculos. Vale. Hola Elvira, ¿qué tal? Bienvenida. Ponte cómoda. Luego también es verdad que estábamos hablando del tema de las creencias, los patrones y las lealtades, digamos, cómo
cómo se mueve esto. Por ejemplo, cuando trabajamos una creencia, como lo que vimos hace un par de semanas de los 5 pasos para sanar, me lo voy a inventar. El tema del dinero, tipicazo. Que no consigo yo llegar a fin de mes y empiezo a investigar, como decía en ese directo, de esto viene de mi padre, viene de mi madre, cómo miraba mi padre el tema del dinero, cómo lo miraba mi madre, y resulta que los dos tenían memorias de carencia como muy claras. Yo no me voy a permitir tener un buen trabajo y ganar más que cualquiera de mis padres por lealtad a ellos, por amor. Es ese amor que me limita, por amor a ti, por lealtad y por respeto. Yo no te voy a pasar por encima, entonces me voy a quedar en una posición como mucho a tu altura, y si puede ser un poquito menos, mejor, porque por lealtad no tengo permiso para pasarte por encima. Entonces en este caso tenemos esas lealtades que son heredadas y digamos como transgeneracionales. Perfecto, Loli. Besito cuando quieras. Entonces en ese caso también tenemos como esas lealtades que vienen fundadas por el amor. Por amor a ti, mamá, tú que no tuviste una relación de pareja sana, no me permito yo hoy tener una pareja sana. Por lealtad a ti que no fuiste feliz con esto, yo hoy quito de mi vida esto que es mío, que me llene, que me pertenece, y te lo doy a ti para compensarte. Por ejemplo, mira, la tengo por aquí. ¿Os habéis fijado en los que habéis constelado conmigo o si no con otros consteladores? Que por ejemplo tenemos esta figurita que tiene un bolsito, esta que no lo tiene. Y vamos a suponer que esta soy yo y esta es la persona a la que le tengo que devolver o con la que tengo que sanar una lealtad. El típico ejercicio que yo digo de ya no quiero seguir cargando con esto, no me corresponde, le quito el bolso a vuestra representante y se lo doy a ella. Yo normalmente se lo pongo en los pies, ¿no? Pero se lo voy a poner en la manito para estar yo más cómoda. Se lo pongo en los pies, no se lo pongo en la mano, para que la persona elija qué hace con esto, y le digo la frase de ahora esto lo dejo contigo, me quedo con lo que es mío y esto lo dejo contigo. En ese caso, por lealtad, por amor a esta persona, cargué con algo que no me correspondía. Yo se lo dejo a los pies para que esa persona elija qué hace con eso. Entonces le estoy devolviendo algo que a mí me ha hecho daño, que para mí ha sido tóxico o que no me ha permitido avanzar y que por eso lo estoy constelando. En este tipo de casos yo siempre os digo lo mismo: devolverle a esta persona esta carga que yo la mantuve por lealtad, no me hace ser una mala persona. O sea, no lo hago porque yo tenga mala leche y le diga carga tú con esto, sino porque es suyo, porque esto le da identidad. Si tú recuperas partes de tu identidad, vas a saber qué hacer con eso. Por eso devolvemos esas cargas, esos patrones que tenemos y que no nos corresponden y que nos pesan y que consideramos que para nosotros son tóxicos. Si a mí me devuelven esas partes mías de mi identidad, ya decidiré yo si son buenas o malas, y si son malas, ya que las tengo y las veo claras, puedo elegir qué hacer con ellas. Entonces me libero porque te lo devuelvo y recupero mi identidad, pero yo que las tomo también recupero mi identidad. Es lo mejor que he hecho, devolver lo que no es mío. Es lo mejor que puedes hacer, porque nos duele menos la espalda, porque nos liberamos y tenemos más energía y más disponibilidad para ocuparnos de lo que realmente es nuestro, de lo que nos toca. ¿De dónde vinieron? Efectivamente, Luni, efectivamente, es como que lo devolvemos a quien le corresponda, porque a quien le corresponda puede hacer algo con eso. Yo puedo hacer algo con esto que me devuelves, y yo, que soy la dueña, digamos, de eso, sabré si está bien o está mal. Pero cuando tú has cargado con eso que es mío, por amor, te quitas tu identidad y me la quitas a mí. Entonces esto es una forma como de devolverlo. Es una forma de equilibrar esa situación. Así que yo os invito, en la medida de lo posible, de cada uno, yo os invito a que trabajéis en esas lealtades. Es mejor, como os digo, ir de a poco, en ir identificando cuáles son aquellas
que me provocan esas ataduras que no me gustan, qué cambios me gustaría empezar a hacer y cuáles en este momento estoy disponible a hacerlos, porque esa es otra. Tengo que estar disponible y tengo que estar dispuesta a hacerlos y ser responsable con mi proceso, porque trabajar mal una lealtad para luego dejarla a medias puede ser tóxico para mí y para la persona con la que tengo esa lealtad. Entonces vamos a hacerlo desde la conciencia y desde el amor. Tomar como esa decisión, que quiero empezar a trabajar, hasta dónde estoy dispuesta a llegar y ser consecuente. Cuándo voy a decidir, a lo largo también del proceso, cuándo va a ser para mí suficiente. Y bueno, pues más o menos sería ese el temita que os quería traer. Que bueno, ya sabéis que estas charlitas de los jueves yo las cuelgo en mi canal de YouTube, las tenéis todas en la lista de reproducción que se llama Charlitas Sanadoras precisamente. Y la semana que viene os voy a traer otro tema, lo voy a enfocar un poco desde la opinión y desde el story time, por decirlo de alguna manera. Hace un año más o menos, año y pico, grabé un vídeo para mi canal de YouTube dedicado a las terapias de formación que giran en torno a un líder. Gracias, Silvi, me alegro que te haya gustado. Entonces es algo que yo no sé, yo creo que ya no se ve tanto, pero hubo una temporada hace unos 8 años, 10 más o menos, que fue cuando yo empecé con todo este tema del desarrollo personal, que se pusieron de moda las formaciones con métodos. Solían ser, por lo menos las que yo me encontraba, mujeres que lo que hacían era que se habían creado un método, normalmente un método que venía canalizado, sabe Dios de dónde. Me alegro, Blanca, que te haya gustado. Y entonces con esa canalización de sabe Dios de dónde, hacían un método de sanación de lo que sea, y entonces te hacían una iniciación, cursos intensivos de fin de semana, de varios días, te los cobran a precio de oro y te enseñan un método de trabajo, todo así como militarizado, todo estandarizado, que tú tienes que seguir al pie de la letra, a rajatabla, para poder hacer la sanación que te hayan enseñado. Me alegro, Mati, que te sientas mejor. Entonces es un tipo de formación que yo hice en su momento. Yo nunca he sido especialmente fan de este tipo de métodos. Me gustaba, digamos, la metodología. Es cierto que yo encontré un par de perfiles que eran las que hacían el curso, pues con las que yo no resoné, porque ya les veía yo ese tufito narcisista, porque a fin de cuentas para mí son formaciones creados por personas con delirios narcisistas que lo que buscan es una comunidad que los mantengan y que les chupen ya sabéis el qué. Entonces, bueno, con la perspectiva de los años, también ahora que me he puesto yo en el lado de la formación como formadora, que algo en lo que yo insisto mucho, sobre todo las que estáis haciendo curso de tarot lo sabéis, siempre os invito a que os lo llevéis a vuestro terreno. Podemos llevarnos las cosas a nuestro terreno y tunearlas cuando las conocemos. Yo no puedo ponerme a leer el tarot si me conozco 2 cartas, de aquella manera. Yo tendré que aprender a leer el tarot y luego empezar a investigar mis códigos. Por eso, por ejemplo, yo siempre os insisto, yo recomiendo Marsella o Rider-Waite-Smith, pero sois libres de elegir la baraja que queráis. Yo recomiendo siempre esas dos. Pero un método más impositivo, yo os exigiría una baraja, exigiría una forma de mezclar, exigiría una forma de colocar las cartas y un montón de cosas que sinceramente no me apetece, porque además yo soy de las que piensa que las cosas funcionan cuando uno las hace suyas, los métodos funcionan cuando uno los hace suyos. Entonces, la semana que viene os quiero hablar precisamente de ese tipo de terapias de culto al líder, de formación de culto al líder, en la que estás pagando para que te adoctrinen a los borregos, que te enseñan métodos que pueden funcionar más o menos, pero cómo nos despersonaliza, nos quita la identidad para convertirnos en borregos de un método, de un sistema. Va a ser una opinión personal y por supuesto los que no opinéis como yo estáis más que invitados para que lo compartamos. Como os digo, os voy a hablar desde mi experiencia como alumna de este tipo de formaciones y también con el paso de los años como formadora, en cómo enfoco yo mi forma de enseñar, desde dónde lo enfoco de una manera me parece que un poco más libre y con menos peso, con menos carga y con menos sentimiento de culpa también, las cosas como son.
Pues chicas, se me acabó el carrete. Gracias por acompañarme. Gracias por estos ratitos bonitos. Ya sabéis que cualquier tema que queráis proponer, siempre encantada de leerlos, de registrarlos, de tenerlos en cuenta. Y bueno, que estéis muy pensativas, que estéis muy calladitas, que espero que estéis bien. Gracias a ti, Mati, me ha alegrado mucho verte. Y nada, que nos vemos el domingo. Gracias a ti, Silvi, por estar siempre con tanta alegría. Que nos vemos el domingo para seguir taroteando, como siempre, que hay cosas que no cambian. Beso grande para ti. Gracias a ti, Blanqui. Celebra esos aprobados de esos exámenes. Algo revuelta, normal. También me hago cargo de eso, que es cierto que uno termina un poco removido y que ahora necesitamos nuestro ratito para nosotras, comer algo o beber algo, en fin, para enraizar y asentar todo esto que se ha ido removiendo. Buenas noches, Jenny, guapa, gracias por estar. Descansa. Lo dicho, nos vemos el domingo con nuestro tarot semanal. Os mando un beso enorme. Subo la charlita para que la tengáis la semana que viene ya en YouTube. Y que os quiero mucho. Con misterio y con lo que encarte también. Y un par de hielos y con tónica también. Chicas, un beso grande, que descanséis. Buenas noches y nos vemos el domingo. Cuidaos mucho. Chao. Os quiero, chicas.